Tema 1. El contrato de seguro de automóviles. 1. Concepto, característica y elementos principales. 1. Regulación legal. 2. El contrato de seguro de automóviles, concepto y características. 3. Sujetos del contrato. 4. Objeto asegurado. El vehículo de motor. 5. Coberturas, exclusiones de la cobertura y ámbito territorial de la cobertura. 6. Perfección del contrato. 7. Duración del contrato. 8. Suspensión y resolución del contrato. Impago de las primas. 9. Otras causas de extinción del contrato. 1.1. Regulación legal. La normativa básica que resulta de la aplicación al seguro de automóviles parte de la Ley 50/1980 del 8 de octubre del contrato de seguro LCS, a pesar que esta ley no se refiere al seguro del automóvil de manera expresa. El seguro del automóvil conjuga varias de las distintas coberturas tratadas en la ley LCS, entre ellas el seguro contra daños, el concertado sobre las personas, el de defensa jurídica o el de responsabilidad civil. El artículo 2 de la ley de contrato de seguro señala las distintas modalidades del contrato de seguro, en efecto, de la ley que les sea aplicable y regirán por la presente ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo. En lo que atañe a la exigencia de la obligación de suscribir el seguro de responsabilidad civil, hay que remitirse a el Real Decreto Legislativo 8/2004 del 28 de octubre, Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, Ley 21/2007 del 11 de julio por la que se modifica el Real Decreto 8/2004 y el Real Decreto 1507/2008 del 12 de septiembre, Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor. 1.2. El contrato de seguro de automóviles, concepto y características. Concepto. Se puede definir el seguro del automóvil como aquel contratado en virtud del cual una de las partes denominada asegurador cubre todo o alguno de los riesgos que se derivan de la circulación del vehículo asegurado por los daños ocasionados a terceros o por terceros, todo ello a cambio del cobro de una prima. Características. Son caracteres de este tipo de contratos el ser consensual, oneroso, sinalmático, aleatorio, de tracto sucesivo y de adhesión. A. Se trata de un contrato aleatorio o de suerte. Aunque ha sido legalmente discutido, ya que toda la técnica aseguradora tiende a aminorar la aleatoriedad, no cabe duda de que individualmente considerado el contrato de seguro se celebra sin conocer las consecuencias económicas que para las partes que les conciertan va a tener. Ambas partes se obligan recíprocamente a dar o hacer una cosa para el caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado. El asegurador y asegurado no saben si habrá o no accidente. El asegurador no sabe qué cuantía supondrá para él la cobertura de unos daños inciertos. Aún el asegurado desconoce si ocasionará o no daños necesarios de cobertura por lo que ha pagado. B. Es un contrato oneroso. Por tanto, al tomador del seguro se le impone la obligación de pagar la prima y al asegurador la asunción del riesgo, de la que deriva la prestación del pago de la indemnización, de la que queda liberado si no se ha pagado la prima antes del siniestro. El artículo 14 de la Ley del Contrato de Seguro contempla la obligación del tomador al pago de una prima en las condiciones estipuladas en la póliza, siendo las partes las facultadas para determinar en la póliza el tiempo del pago. Es imperativo que en la póliza aparezca como mínimo el importe de la prima, recargo e impuestos. C. Es un contrato de adhesión o en masa. Es un contrato de adhesión ya que es realizado normalmente en serie o en masa y de ahí la previsión que efectúa la propia ley del contrato de seguro respecto de las condiciones generales a la que se adhieren el asegurado, así como respecto de las cláusulas limitativas. D. Es de duración continuada, trato sucesivo.
En tanto que la obligación del asegurador de cubrir el riesgo se mantiene durante un cierto periodo de tiempo, normalmente un año. E. Es un contrato consensual, es decir, no formal. Se perfecciona por mero consentimiento y acuerdo entre las partes, y aunque la ley quiere la forma escrita, no exige esta forma explícitamente para su validez. F. Es sinálgico o recíproco. Cada una de las prestaciones de las partes intervinientes en la perfección del contrato actúan como condición o causa de la otra. El asegurador se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado. 1.3. Sujetos del contrato. El tomador es la persona física o jurídica que suscribe la póliza con la entidad aseguradora y que se obliga al pago de la prima y de sus sucesivos vencimientos. Hay que recordar que la ley establece que el propietario legal será quien tenga la obligatoriedad de contratar el seguro. La ley obliga a que el tomador tenga capacidad jurídica para contratar. La ley permite que el seguro sea contratado por persona distinta del propietario, que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá expresar el concepto en que contrata. El asegurado es aquella persona cuyo riesgo asume un asegurador, cuyos bienes o personas están expuestas al riesgo y sobre las cuales recae el efecto del seguro. Las obligaciones que debe asumir el asegurado son: 1. El deber de informar al asegurador sobre la naturaleza y circunstancias del riesgo. 2. Comunicar el acaecimiento del siniestro. 3. Emplear los medios a su alcance para minorar las consecuencias del siniestro. El asegurador es la persona jurídica que, constituida y funcionando con arreglo a lo dispuesto por la legislación correspondiente, se dedica a asumir riesgos ajenos, cumpliendo con lo que a tal efecto establece aquella legislación mediante la percepción de un cierto precio, llamado prima. Se exige que el asegurador sea una entidad autorizada para el ejercicio de tal actividad. La función del asegurador consiste en promover la compensación de riesgos ajenos a través de la constitución de grandes masas de riesgos homogéneos, dentro de las cuales las aportaciones de la totalidad de integrantes del grupo sirven para compensar las cantidades que hay que pagar a aquellos que han sufrido las consecuencias del siniestro. 1.4. Objeto asegurado: el vehículo a motor. 1.4.1. El conductor del vehículo a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas de esta responsabilidad, solo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o a la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor, extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. No se considerarán casos de fuerza mayor los efectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. En caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable, según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, artículo 109 y siguiente del Código Penal, y según lo dispuesto en la ley. Si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes. El propietario no conductor responderá de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con éste por alguna de las relaciones que regulan los artículos 1903 del Código Civil y 120.5 del Código Penal. Responsabilidad de padres y tutores sobre los actos de sus hijos o tutelados, respectivamente. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 1.4.2. Los daños y perjuicios causados a las personas comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la ley.
1.4.3. Las indemnizaciones pagadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 tendrán la consideración de indemnización en la cuantía legalmente reconocida, a los efectos del artículo 7.d del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004 del 5 de marzo, en tanto sean abonadas por una entidad aseguradora como consecuencia de la responsabilidad civil de su asegurado. Conceptos. A. Vehículos a motor. Tienen la consideración de vehículos a motor a los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la obligación de aseguramiento todos los vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiere autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se exceptúan de la obligación del aseguramiento los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilos, así como aquellos vehículos que hayan sido dados de baja de forma temporal o definitiva del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico. No se encontrarán incluidos en el ámbito material del presente reglamento: a. Los ferrocarriles, tranvías y otros vehículos que circulen por vías que les sean propias, funiculares, teleféricos, telesillas. b. Los vehículos a motor eléctrico que por concepción, destino o finalidad tengan la consideración de juguetes en los términos definidos y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 880/1990 del 29 de junio, por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes. C. Las sillas de ruedas con o sin motor. A1. Transmisión del vehículo asegurado. En caso de transmisión del vehículo asegurado, el adquiriente se subroga en el momento de la enajenación en los derechos y obligaciones que correspondían en el contrato al anterior titular. Se exceptúa el supuesto de pólizas nominativas para riesgos no obligatorios si en las condiciones existe pacto en contrario. El asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquiriente del vehículo la existencia del contrato de seguro. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarlo por escrito al asegurador en un plazo de 15 días. El asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los 15 días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la transmisión verificada. Notificada la rescisión al adquiriente, el asegurador queda obligado durante un mes a partir de la notificación. El asegurado queda obligado a la restitución de la parte de la prima correspondiente a los periodos no cubiertos. El adquiriente también puede rescindir el contrato por escrito en el plazo de 15 días desde el momento en que conoció la existencia del mismo. En este caso, el asegurador tiene derecho a la prima correspondiente al periodo que haya transcurrido hasta que se produce la rescisión. A2. Vehículos importados. Durante el plazo de 30 días desde la aceptación por el adquiriente en el país de la importación, los vehículos importados se entienden normalmente estacionados en el estado de la importación. Cuando un vehículo sea expedido para su importación desde un Estado miembro a otro, podrá considerarse que el Estado miembro en el que sitúa el riesgo es el Estado de destino durante un periodo de 30 días, aunque el vehículo no haya sido oficialmente matriculado en el Estado de destino. Si el vehículo sufre un accidente en periodo mencionado, sin estar asegurado, será el consorcio de compensación del Estado de destino el responsable de la indemnización. B. Hechos de la circulación. A los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, de la cobertura del seguro obligatorio regulado en este reglamento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor, tanto por garajes, aparcamientos como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común. No se entenderán hechos de la circulación a. Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos, especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin perjuicio de la obligación de suscripción de un seguro especial. B.
Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello, sin perjuicio de la aplicación del primer párrafo, en caso de desplazamiento de estos vehículos por las vías o terrenos mencionados en dicho párrafo cuando no estuvieran realizando las tareas industriales o agrícolas que les fuera propias. En el ámbito de los procesos logísticos de distribución de vehículos se consideran tareas industriales las de carga, descarga, almacenaje y demás operaciones necesarias de manipulación de los vehículos que tengan la consideración de mercancía, salvo el transporte que se efectúe por las vías a que se refiere el apartado anterior. C. Los desplazamientos de vehículos a motor por vías o terrenos en los que no sea de aplicación la legislación, tales como los recintos de puertos o aeropuertos. Tampoco tendrán la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. En todo caso, sí será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto previsto en el artículo 382 de dicho Código Penal. 1.5. Coberturas, exclusiones de la cobertura y ámbito territorial de la cobertura. 1.5.1. Ámbito territorial y límites cuantitativos. 1. El seguro obligatorio previsto en la ley garantiza la cobertura de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles con estacionamiento habitual en España, mediante el pago de una sola prima en todo el territorio del espacio económico europeo y de los estados adheridos al acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los estados miembros del espacio económico europeo y de otros estados asociados. Dicha cobertura incluirá cualquier tipo de estancia del vehículo asegurado en el territorio de otro estado miembro del espacio económico europeo durante la vigencia del contrato. Respecto a los límites cuantitativos de cobertura para vehículos procedentes de la Unión Europea, hay que diferenciar a. Si el siniestro ocurre en un país adherido al acuerdo entre oficinas nacionales de seguros, se aplican los límites de coberturas vigentes en el mismo. B. Si el siniestro tiene lugar en un Estado miembro del espacio económico europeo, la cobertura es o la fijada en la legislación de dicho Estado o, si es superior, la establecida por la legislación española. C. En el caso de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en estados no pertenecientes al espacio económico europeo, deberán estar asegurados mediante el sistema de certificado internacional del seguro o por el seguro de frontera. 2. Los importes de la cobertura del seguro obligatorio serán a. En los daños a las personas, 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas. B. En los daños en los bienes, 15 millones de euros por siniestro. Darán lugar a una indemnización la muerte, las lesiones permanentes, invalidantes o no, y las incapacidades temporales. Los gastos de asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria y gastos de entierro y funeral se consideran incluidos dentro del importe de la cobertura. Los importes anteriores se actualizarán en función del índice de precios de consumo europeo en el mismo porcentaje que comunique la Comisión Europea para la revisión de los importes mínimos recogidos en el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 84/5/ de la Comunidad Económica Europea del Consejo del 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles. A estos efectos, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se dará publicidad al importe actualizado. 3. Si la cuantía de las indemnizaciones resultase superior al importe de la cobertura del seguro obligatorio, se satisfará con cargo a este dicho importe máximo y el resto hasta el montante total de la indemnización quedará a cargo del seguro voluntario o de responsabilidad del siniestro según proceda. 4. Cuando el siniestro sea ocasionado en un estado adherido al acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los estados miembros del espacio económico europeo y de otros estados asociados, distinto de España, por un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, se aplicarán los límites de cobertura fijados por el estado miembro en que tenga lugar el siniestro. No obstante, si el siniestro se produce
En un Estado miembro del Espacio Económico Europeo se aplicarán los límites de cobertura previstos en el apartado 2, siempre que estos sean superiores a los establecidos en el Estado donde se haya producido el siniestro. 5. Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, hasta el límite cuantitativo del aseguramiento de suscripción obligatoria, indemnizar los daños a las personas y en los bienes ocasionados con un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España, así como los ocasionados dentro del territorio español con un vehículo con estacionamiento habitual en un tercer país no firmante del acuerdo, en ambos casos cuando el vehículo no esté asegurado. 1.5.2. Ámbito material y exclusiones. 1. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente. 2. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria tampoco alcanzará los daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas, ni por los bienes de los que resulten titulares el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores. 3. Quedan también excluidos de la cobertura de los daños personales y materiales por el seguro de suscripción obligatoria quienes sufrieran daños con motivo de la circulación del vehículo causante si hubiera sido robado. A los efectos de la ley se entiende por robo la conducta tipificada como tal en el Código Penal. 1.5.3. Inoponibilidad por el asegurador. El asegurador no podrá oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de la cobertura distinta de las recogidas en el apartado anterior. En particular, no podrá hacerlo respecto de aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la utilización o conducción de vehículos designados en la póliza por quienes carezcan del permiso de conducir, incumplan las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo o fuera de los supuestos de robo, utilicen ilegítimamente vehículos de motor ajenos o no estén autorizados expresa o tácitamente por su propietario. Tampoco podrá oponer aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura del seguro al ocupante sobre la base de que ésta supiera o debiera haber sabido que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia tóxica en el momento del accidente. El asegurador no podrá oponer frente al perjudicado la existencia de franquicias. No podrá el asegurador oponer frente al perjudicado ni frente al tomador, conductor o propietario la no utilización de la declaración amistosa de accidente. 1.6. Perfección del contrato. La fase anterior a la formación del contrato va precedida de una serie de actos de los contratantes. El asegurador, bien a través de los agentes de seguros, por medio de anuncios, etc., trata de atraer al cliente, pero tales actuaciones no pueden entenderse como propuesta de seguro. Cuando surge la oferta, se superan los tratos preliminares y se iniciará la verdadera fase formativa del contrato. Esta iniciación puede ser igualmente promovida por el tomador. Es infrecuente que el tomador realice una oferta de aseguramiento, puesto que faltaría el elemento fundamental, cual es la prima. La propuesta del seguro la elabora la propia compañía aseguradora y consiste en una verdadera oferta contractual que obliga al asegurador durante el plazo de 15 días la aceptación de la propuesta por parte del tomador, determina la perfección del contrato y el nacimiento de las obligaciones de él dimanantes. Una vez aceptada la proposición por el tomador, se entenderá perfeccionado el contrato, quedando siempre a salvo, en caso de impago de la primera prima, el derecho del asegurador a resolver el contrato mediante escrito dirigido al tomador. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición del seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes para que subsane la divergencia. Contenido de la solicitud y de la proposición del seguro obligatorio. La solicitud del seguro obligatorio dirigida por el tomador del seguro a la entidad aseguradora o la proposición del seguro obligatorio hecha por el asegurador al tomador debe contener como mínimo las siguientes indicaciones. A. La de identificación del propietario del vehículo, del conductor habitual y del tomador del seguro, debiendo constar su domicilio a efectos de notificaciones. Si el tomador no fuese el propietario del vehículo, habrá de indicarse el concepto en que contrata. B. La de identificación del vehículo, marca, modelo, característica y matrícula o signo distintivo análogo. C.
Las garantías solicitadas u ofrecidas que en ningún caso podrán ser inferiores a las del seguro obligatorio. D. La identificación clara y destacada de que se trata de una proposición o de una solicitud de seguro. E. El periodo de cobertura mínimo con indicación del día y hora de su cómputo inicial. Efecto de la solicitud y de la proposición del seguro obligatorio. La diferencia entre solicitud y propuesta del seguro radica en que la primera es una mera petición dirigida a una compañía aseguradora con el fin de obtener un seguro, sin efecto vinculante alguno para la compañía aseguradora, mientras que la propuesta del seguro viene elaborada por la entidad aseguradora y en ella se contienen todos los datos y requisitos esenciales del futuro contrato de seguro. La simple solicitud del seguro formulada por el tomador no vinculará al solicitante y la proposición del seguro hecha por el asegurador vinculará al proponer durante un plazo de 15 días. 1. La solicitud del seguro obligatorio a partir del momento en que esté diligenciada por la entidad aseguradora o agente de esta produce los efectos de la cobertura del riesgo durante el plazo de 15 días. Se entenderá que esta diligencia cuando se entrega al solicitante copia de la solicitud sellada por la entidad aseguradora o por su agente. El asegurador podrá rechazar la solicitud en el plazo máximo de 10 días desde el diligenciamiento, mediante escrito dirigido al tomador por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción, especificando las causas, y tendrá derecho a la percepción de la prima que le corresponda por la cobertura de los 15 días previstos en el primer párrafo. Si transcurrido el plazo de 10 días el asegurador no hubiera rechazado la contratación, se entenderá que la misma ha sido admitida. El artículo 5 de la Ley de Contrato del Seguro establece que el contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberá ser formalizada por escrito. El asegurador está obligado a entregar al tomador del seguro la póliza o al menos el documento de cobertura provisional. Diligencia la solicitud y transcurrido el plazo de 10 días, el asegurador deberá remitir la póliza del seguro en un plazo de 10 días. 2. La proposición del seguro obligatorio hecha por la entidad aseguradora o su agente vinculará a la aseguradora por el plazo de 15 días. Una vez aceptada la proposición por el tomador, se entenderá perfeccionado el contrato. En caso de impago de la primera prima por culpa del tomador, el asegurador podrá resolver el contrato mediante escrito dirigido al tomador por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de la percepción, o podrá exigir el pago de la prima en los términos del artículo 15 de la Ley 50/1980 del 8 de octubre del contrato de seguro. Aceptada la proposición por el tomador, el asegurador deberá entregar la póliza de seguro en el plazo de 10 días. Obligaciones del asegurador. 1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigirlo. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil. Prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir al asegurador la satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por éste en su persona y en sus bienes. Dos. En el plazo de 3 meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización, si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantía el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo. El incumplimiento de esta obligación constituirá administrativa grave o leve, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40.4t y 40.5d del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004 del 29 de octubre. Transcurrido el plazo de 3 meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devenga interés de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la ley. Igualmente se devengarán intereses de demora en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, éste no haya sido satisfecha en el plazo de 5 días o no se haya consignado para pago la cantidad ofrecida.
El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca por cualquier medio la existencia del siniestro una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización. Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación para los accidentes que puedan indemnizarse por el sistema de las Oficinas Nacionales de Seguro de Automóviles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderá hecha a la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, OFESAUTO, y a las entidades corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras extranjeras. 3. Para que sea válida a los efectos de la ley, la oferta motivada debe cumplir los siguientes requisitos. A. Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes, figura de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros. B. Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el anexo de la ley. C. Contendrá de forma desglosada y detallada los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, identificándose aquellos que se hayan basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo. D. Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle. E. Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente garantice la inmediata disponibilidad en su caso de la cantidad consignada. 4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos. A. Dará contestación suficiente a la reclamación formulada con indicación del motivo que impide el efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque ésta no está determinada la responsabilidad, no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación que deberá ser especificada. B. Contendrá de forma desglosada y detallada los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada. C. Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta el ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos. D. Reglamentariamente podrá precisar el contenido de la oferta motivada y de la respuesta motivada. 5. En todo caso, el asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueran exigidas. 1.7. Duración del contrato. La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijarse un plazo superior a 10 años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un periodo no superior a un año cada vez. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de 2 meses de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso. La póliza deberá contener la duración del contrato, con expresión del día y la hora en que comienza y terminan sus efectos, aunque lo habitual es que el plazo de duración del contrato sea tanto en su plazo inicial como en sus prórrogas anual. Nada impide que se consigne un plazo superior. La hipótesis normal de extinción del contrato del seguro es la llegada del término previsto en la póliza. Sin embargo, que este término dé o no lugar a la extinción efectiva del contrato dependerá de si se ha pactado la prórroga del mismo. En caso negativo, la extinción se produce automáticamente. Si se ha pactado la prórroga, esta opera de forma automática, salvo que cualquiera de las partes se ponga a ella con 2 meses de antelación a la llegada del término, mediante una notificación escrita a la otra parte. 1.8. Suspensión y resolución del contrato. Impago de las primas. Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada o la prima única no la ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida
en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación. En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida un mes desde el día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los 6 meses siguientes, el vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, solo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso. La ley entiende que el efecto de la falta del pago de la prima es la suspensión de la cobertura del asegurador, porque el contrato no se suspende con carácter general, sino únicamente respecto a la obligación del asegurador. Pruebe de que el contrato permanezca en vigor es la facultad del asegurador de exigir el pago de la prima al asegurado o incluso declarar la resolución del contrato. El efecto de la suspensión de la cobertura se produce en la relación entre el asegurador y asegurado. No así cuando sucede en el asegurado de la responsabilidad civil se confiere un derecho propio al tercero perjudicado. No podrá oponerse el asegurador al tercero perjudicado la falta del pago de la prima, puesto que esto genera una excepción de los denominadas de carácter personal, que hace que se suspenda la cobertura al asegurado, pero no frente a este tercero perjudicado. Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las 24 horas del día en que el tomador pagó su prima. 1.9. Otras causas de extinción del contrato. La concurrencia de una causa de resolución o rescisión no supone por sí sola la extinción del contrato, sino que es preciso que el asegurador o tomador la hagan efectiva manifestando a la otra parte su voluntad resolución o rescisoria, de modo que no son oponibles al tercero perjudicado, sino a partir del momento en que la resolución o rescisión sea efectiva, esto es, cuando aquella voluntad haya sido notificada a la otra parte. Causas de la extinción. 1. La inexacta declaración del riesgo por el asegurador o tomador. 2. La no comunicación al asegurador de las circunstancias que agraven el riesgo. 3. La no comunicación al asegurador del siniestro en el plazo legal, máximo 7 días. 4. La no comunicación al asegurador de la transmisión del vehículo a un tercero en el plazo legal, máximo 15 días. 5. La no comunicación al asegurador de las circunstancias y consecuencias del siniestro. 6. La intención de perjudicar o engañar al asegurador al no emplear los medios para minorar las consecuencias del siniestro.